Quiero invitarles para inclinar su rostro y vamos a orar. Querido y amado Señor, te damos gracias porque nos has guardado, has cuidado de nuestra vida durante las horas de la noche. Ahora, Señor, queremos hacer un ejercicio de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Queremos colocar en tus manos a cada uno de los jóvenes del grado noveno, Señor. Tú les conoces, sabes, Señor, sus necesidades, sus dificultades. También, Señor, oramos por la situación que vive nuestro país, para que tú puedas proveer a través de la ciencia una solución, también para que nos des paz y tranquilidad mientras pasan estos tiempos de cuarentena. Danos sabiduría y danos responsabilidad para cumplir con nuestros deberes en el proceso académico. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, les recuerdo, entonces, número 1, buena presentación. Número 2, evite los ademanes. Número 3, no interrumpa si no es necesario, a menos que tenga una pregunta primordial, esencial. Entonces prende su micrófono, la hace, le escuchamos y si es el momento, le damos respuesta, y si no, considere que a continuación tendrá la respuesta dentro de la presentación, y si no se cubre, escriba la pregunta para que al final la discutamos. Les recuerdo también que la clase se nos va a caer porque solo tenemos un espacio, ya hemos cubierto algunos minutos, así que nos quedan alrededor de 30 minutos y muy probablemente no nos alcancen. Entonces usted me da un minuto, va nuevamente a Classroom y le da clic y volvemos a ingresar. Dicho esto, entonces arrancamos. Teniendo en cuenta, queremos compartir con ustedes los elementos esenciales del Classroom. Cuando usted ingresa al Classroom, usted llega al tablón de novedades. Eso es esta pantalla donde aparece lo que va siendo prioritario, lo que se va haciendo enfático, lo que va dándonos prioridad en los eventos, en los acontecimientos, y van publicados desde el más antiguo hasta el más reciente. El más reciente va apareciendo aquí en la parte de arriba, mientras que el más antiguo aparece en la parte de abajo. Esas son pues entonces las novedades. Entonces, si usted va aquí a clases, pues debe aparecerle todas las clases en las cuales usted está inscrito, las cuales usted ya ha matriculado. En mi caso, pues todas las clases a las cuales estoy asociado y las que he generado para este proceso. Entonces tenemos aquí que esta es nuestra clase de noveno, y eventualmente nos trae a un tablón donde nos está contando, donde usted debió llegar por aquí y darle clic. Cada día que tengamos clase es el mismo ejercicio. De esta manera vamos a descongestionar un poco a los titulares, que van a poder descansar un poquito más de eso y darle tal vez unos minutos de sueño para no interrumpirlos. También tenemos entonces esta otra pestañita que nos muestra quiénes son parte de nuestra clase, qué docentes. Aquí yo puedo anexar más docentes, y aquí están entonces ustedes, los estudiantes. Recuerde, si alguno no está identificado con el nombre que le corresponde, por favor haga sus cambios en la cuenta de Google, vaya a configuraciones y cambie para que aparezca aquí el nombre correcto, ya que esto es un ejercicio académico. Aquí deben aparecer pues los nombres: Gina Díaz, Juan Pablo Vidal, Joel Noreña, Andrés Posada, y así sucesivamente. Los que están aquí identificados con alias, por favor, entonces deben hacer esos arreglos, porque de lo contrario nos va a quedar difícil asignarle una calificación. Y aquí obviamente es el proceso de calificación para que usted haga seguimiento de las entregas, qué notas ha alcanzado en esa entrega particular. Y en esta otra pestaña, que es la del aula de clase, trabajo en clase, entonces tenemos las temáticas y las asignaciones y contenidos que el profesor va a publicar. En su caso, solo les va a aparecer las que tengan publicaciones, en las que yo les haya
dado algo, les haya compartido algún documento. Aquí en este igualmente están los mismos temas que están y que usted puede navegar desde ahí o puede venir aquí a los títulos azules, que son pues entonces las temáticas que tenemos ahí. Entonces esas temáticas nos permitirán cubrir el contenido de este periodo: desigualdad económica en Colombia, migración en Colombia durante el siglo XIX, política colombiana en el siglo XX y mecanismos de participación. Este mecanismo de participación es lo que tiene que ver con constitución. Esto es nuestro componente de constitución. Este periodo vamos a darles alguna opción para que avancen en sus horas de constitución. Entonces ya más adelante veremos ese proceso. Por ahora, esas son las temáticas. Y tenemos entonces para desarrollar o iniciar el proceso el día de hoy con el tema de desigualdad económica en Colombia. Entonces, como les decía, damos clic aquí y aquí nos despliega los detalles de las actividades. Entonces, este loguito significa que hay contenidos. Esto es el logo para contenidos de Google Classroom. Y aquí entonces hay un contenido que en este caso es una presentación de PowerPoint que el profesor ha dejado para que usted la descargue, la imprima, la repase, la tenga ahí en el computador, organice sus contenidos en su cuaderno. Recuerde que en esta clase debe tomar nota de las cosas que enfatice el profesor. Eso es el ejercicio, es su responsabilidad. Y al final yo voy a pedir que me envíes esas evidencias, entonces no quiero que alguno se mortifique. Quiero recordar, viene a mi mente el hecho de que hay algunos que no entregaron o no llegaron los trabajos pasados. Tienen solo esta semana para hacer ese proceso de entrega si no lo hizo antes. A partir de allí su nota quedará tal cual en la plataforma está, porque el día viernes esperamos poder cerrar entonces definitivamente el primer periodo. Eso dándole paso a los que se habían ido a las fincas, a los que se habían ido un poco de vacaciones, que estaban en relax. Ya el relax se acabó, ahora esto va en serio nuevamente. Y tenemos una segunda actividad aquí, que es esta. Esta es una tarea, es decir, que ustedes tienen que hacer algo y tienen que enviarme. Mire que aquí me dice a mí, no han enviado nada. Todavía no han enviado nada, pero hay 13 personas que recibieron notificación de la tarea. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Dice que usted tiene que analizar, tiene que ver estos dos videos que le estoy presentando aquí y generarme un informe escrito de eso. Usted lo puede hacer a mano, lo puede hacer tal vez en computador si tiene la facilidad, bueno, eso depende. Lo cierto es que una u otra modalidad debe enviármela. Aquí a mano derecha suya, en su herramienta le van a aparecer las herramientas para la entrega de ese trabajo. No me lo envía el correo, no me lo envía el WhatsApp, es a través de esta herramienta. ¿Listo? Bueno, entonces eso tiene una fecha para entrega. Mire, ahí dice fecha de entrega. Bueno, vamos a abrírsela para que solo tengamos esa en vista. Aquí esto es lo que me aparece a mí, quienes han entregado, nada, todo está así. Entonces, eso es. Tenga en cuenta la fecha. Dice que máxima fecha 29 de abril, 11:59 de la noche. 8 días son suficientes. Esperamos que nadie se cuelgue con esa actividad. Ver los videos le tomará máximo una hora, digamos. Los videos no alcanzan ese tiempo, pero digamos que usted tiene algunas dificultades de navegación y eso, entonces, bueno. Si alguno por temas de conectividad, además, no puede acceder a ellos, recuerde que puede acercarse a la institución con una memoria y aquí se los proveeríamos a partir del siguiente lunes. Eso fue lo que se les refirió en el comunicado oficial. Entonces, igual los cuadernos, aquí los tengo guardados, pueden pasar por ellos sus acudientes el día que tengan pico y cédula, pueden venir y buscar allí en cada uno de los grados y de las otras materias igualmente. Muy bien, entonces vámonos a lo que es nuestra clase directamente de nuestro contenido.
Saludamos a los que se agregaron en estos instantes durante las explicaciones del Classroom. Bienvenidos a la clase de Sociales, grado noveno, segundo periodo. Y ahora vamos entonces a presentar, a compartir con ustedes lo que es el contenido temático de este primer eje de desigualdad económica en Colombia. Profesor, Señor, una pregunta. dígame. Sobre las horas sociales, ¿cómo vamos a hacer? Las horas sociales por ahora están clausuradas. No que usted no las tenga que cumplir, recuerde que usted tendrá hasta 11, así que no tiene mayor preocupación. La idea es que las constitucionales, profe? Las constitucionales, no sé si te acabaste de anexar, pero los que estaban antes recordarán que les dije que vamos a darles una opción para que avancen en eso. Ya más adelante les explicaremos cuando estemos trabajando pues el componente de constitución. Ok, gracias, profe. Bien, la desigualdad económica en Colombia. Colombia ha sido uno de los países con más índice de desigualdad desde sus mismos comienzos de nación, de estado, de república. Y no es la única, porque la desigualdad ha estado marcando el mundo a lo largo de los tiempos, en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos, en las diferentes civilizaciones, ha habido desigualdad. ¿Y qué es la desigualdad? Es tener diferentes condiciones. Mientras uno tiene más, pues yo tengo menos. Otro tiene menos y yo tengo más. Hablando en términos económicos, hablando en términos de conocimiento, hablando en términos de habilidades, de dones, como dice la Biblia. La Biblia hace referencia a la parábola de los dones y dice que el Señor repartió a unos 10, a otros 5 y a otro le dio solo un don. Y llegado un tiempo, pues regresó a pedirles cuentas. Entonces eso está ahí marcado. Entonces hubo desigualdad también en la administración que se hizo de esos dones. El que recibió más le dijo, aquí yo he duplicado lo que me diste y aquí están lo que me diste más lo que he ganado para ti. Lo mismo hizo el segundo, pero el último dijo, no, yo sabía que tú eres, te enfadas, que eres muy terrible, así que tuve miedo y mejor lo escondí y aquí está lo que tú me diste. Y él le dice, siervo malo y negligente eres. Entonces lo mismo puede ocurrir con nuestra vida. Eso es un llamado para que seamos pues diligentes también. Y la desigualdad pues entonces se da en diferentes contextos. La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, es decir, cuando no somos equitativos, cuando no somos justos a la hora de tratar a las personas, a la hora de repartir los bienes. Digamos, usted en la casa, el día del cumpleaños, están partiendo la torta y usted quiere la porción más grande para usted. Pues eso es justamente una muestra de que falta de equidad, de que no hay equilibrio. La idea es que cada uno, como nos enseñaron en matemáticas, reciba una porción igual cuando vayamos a la clase de fraccionarios. Eso sería equidad, equilibrio en esos términos. Pero normalmente es muy difícil de tenerlo en las percepciones de la vida, de la realidad. Y entonces se dan desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades educativas. Y de todo esto entonces es el estudio que hace la sociología. Por eso entonces es un campo del área de sociales. La desigualdad económica, ¿qué es eso? Aquí tenemos esta caricatura. Mire cuánto tiene este hombre en sus brazos y qué cara de felicidad, de risueño lleva cada uno lo que tienen, pero este pobre que no tiene nada, pues no cuenta con esa cara. Mire su rostro afligido, agotado, acabado. Entonces, esa desigualdad económica es esa situación en la que existe diferencia en relación a la renta, lo que yo puedo cobrar,
la riqueza o bienestar económico que tengo o que tienen mis padres, que tiene mi familia. Eso es lo que marca entonces la desigualdad y puede darse en diferentes integrantes a nivel familiar o a nivel de un municipio, de una zona, de una región. Nosotros vemos que si usted va a una vereda, entonces usted encuentra que hay uno que tiene más, una finca más grande y los demás tienen parcelas o viven dentro de la finca del señor que es dueño de esas tierras. Si vemos a nivel del municipio, vemos que hay quienes tienen varias casas, varios locales comerciales y así sucesivamente. Entonces ese patrón se da, igual pasa a nivel de las naciones. Hay naciones que tienen mucha más riqueza, que se han aprovechado de ciertos comportamientos del mercado internacional y han adquirido. Por ejemplo, en estos días donde el precio del petróleo está en caída abrumadora, hay quienes están aprovechando para abastecerse a precios de huevo, se puede decir, porque pagan $1 por un barril cuando el barril estaba antes a $60, así que hoy pueden comprar 60 a precio de un solo barril. Entonces generan riqueza de esa manera. Pero, por ejemplo, el que está vendiendo el petróleo, pues no le es justo, no le es equitativo porque le está perdiendo. En el caso de Colombia, estamos hablando de pérdidas del Producto Interno Bruto para el país de millones de pesos. Es decir, que nuestras pérdidas este año se verán doblemente afectadas, dado que tenemos pérdidas por la condición que vive el país a raíz de la cuarentena del COVID-19, pero también tendremos que enfrentar la recesión de la crisis económica que se ha generado a partir de esta volatilidad que hay en el mercado financiero. Entonces la desigualdad económica ha existido en Colombia. La desigualdad en sí misma no es mala. Lo que hace malo la desigualdad es la falta de justicia. Ser ricos aquí no hay condenación en ser ricos. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos ejemplos de los patriarcas de la Biblia que tenían tenencia. Si vemos la historia de Abraham, tenía varias ovejas, varios rebaños, inclusive era dueño de hombres, de esclavos que estaban en su casa, que estaban a su mando, que él trataba pues con equidad y que les daba esas opciones de remunerando su trabajo, reconociendo su experiencia. Lo mismo pasa con Jacob. Si vemos el caso quizás de los mayores ricos de la Biblia, que en el término de los patriarcas está Job, que era un hombre que tenía muchas, pero muchas riquezas, y aún así era un hombre justo, equitativo. Sin embargo, pues conocemos su historia. Satanás lo acusa de que, claro, usted lo ha cubierto de dones, de bendiciones, pues por eso te sirve, y empieza a quitarle esos dones porque Dios le da permiso de hacerlo, y se ve que Job no cambia en carácter. Entonces la equidad tiene que ver con el carácter de la persona, con la aplicación de la justicia, con la ética, con la moral, y eso es entonces lo que hace que la desigualdad económica no sea mala. Yo puedo tener menos, pero tratar a los que tienen más de igualdad, con igualdad de condiciones. Puedo recibir, en el caso de tener más, puedo recibir a mi casa a los que no tienen y tratarlos con justicia, con equidad, no mirarlos por encima del hombro, como se dice vulgarmente o coloquialmente. Entonces, aquí presentamos las causas de la desigualdad. Como decíamos, son muchas, hay varias consecuencias también. Entonces, dentro de esas causas, algunas atienden a los procesos económicos que vive el mundo, otros atienden a los cambios que ocurren en el aspecto tecnológico, otros tienen que ver con el aspecto del conocimiento. Algunos otros tienen que ver con la identidad de las personas, con los procesos de gobierno. Están aquí más o menos todos enlistados en estos. Nuestra protección de los derechos cuando no nos los respetan, cuando nos vulneran esos derechos. Usted recuerda que en el periodo anterior aprendió cuáles eran los mecanismos para hacer valer nuestros derechos fundamentales, y el ejercicio tenía que hacer una tutela
para apelar por un derecho fundamental que estaba siendo violado, y algunos hicieron un buen ejercicio en eso. Entonces eso va en este campo. Las consecuencias de la desigualdad, pues igualmente, así como hay varias acciones que la generan, pues hay varias consecuencias que pueden ser negativas para unos o para otros. Y aquí tenemos listadas estas así de manera general. Entonces, para los trabajadores, la desigualdad hace que tengan que levantarse, hacer huelgas, hacer protestas. Eso para ellos es positivo porque les ayuda a respaldar pues sus derechos, a reclamarlos y ganar algunos, concertar algunos privilegios, algunas condiciones para el mejoramiento de su trabajo. Pero para el empresario eso significa algo negativo. La reducción del crecimiento económico es otro de los aspectos. El aumento de salarios, cambio de leyes, bueno, aquí están, se los puede revisar en su casa. Estos son unos elementos esenciales que están en boga, que están en auge en estos días y tienen que ver con las condiciones a futuro del mundo de la economía que se han planteado. Estos son modelos económicos trazados a nivel internacional y que iniciaron, por decirlo así, ya hace varios años y que de acuerdo con los pasar de los años se han ido modificando, se han ido adaptando y se han ido perfeccionando. Entonces hoy tenemos este conjunto de 17 que nos hacen énfasis en el mejoramiento que tenemos que hacer. Ok, chicos, nos quedan 10 minutos, así que estemos pendientes. Recuerde que si no alcanzamos a cubrir, podemos hacer la reconexión nuevamente a través del mismo enlace. Me da un minutico para hacer la configuración y luego le da clic y puede ingresar. Entonces tenemos aquí, esto se llaman en conjunto Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ha ideado básicamente la Comunidad Europea. La Unión Europea es la que hizo la agrupación de estos 17 elementos para promoverlos con los países con los cuales ellos se relacionan y permitir que haya un desarrollo equilibrado, equitativo, equidistante, lo más homogéneo posible entre los países. La idea es que ellos como países garantes puedan exigirle a los países con los cuales tienen convenios, con los cuales tienen relaciones, con los cuales tienen contrataciones, que tienen que acercarse. Y entonces, para el caso de Colombia, que pertenece a la OECD, entonces tiene que cumplir con estos 17 requerimientos. Eso hace que el gobierno de turno tenga que estudiarlos, tenga que ver cómo atender, cómo orientar las políticas para dar cumplimiento a ellos. Obviamente no se llegará al cumplimiento de todos al 100%, sino que hay trabajo que hacer para ello. Pero son muchos, aquí ya podemos ver más de cerca cada uno de ellos. En que, mire, el primero de ellos habla del fin de la pobreza, es decir, que se espera, estos objetivos están proyectados para el año 2030. Se espera que para el año 2030 se pueda reducir la pobreza en el mundo y así sucesiva pues con cada uno de los siguientes. Nosotros vamos a trabajar de manera especial, que es la reducción de las desigualdades, que es en el tema donde nosotros estamos. Entonces, el objetivo número 10 de Objetivos de Desarrollo Sostenible nos habla de la reducción de las desigualdades, que es necesario que cada país haga esfuerzos multilaterales, esfuerzos bilaterales, esfuerzos unilaterales, es decir, dentro del país, para que eso pueda ser real en el país. Y para eso se han creado entonces unos organismos, unas condiciones estadísticas, unas fórmulas para que se pueda medir y poder saber si Colombia o cualquier otro de los países puede estar realmente atendiendo a este objetivo y lo pueda estar cumpliendo frente a las realidades que hoy están vividas. ¿Qué implica ese objetivo? Ese objetivo no es solo una sola cosa, miren.
Tiene 10.1, 10.2 y 10, y cada uno entonces tiene unas implicaciones. Tiene ingresos en el contexto de Colombia. Colombia tendría que hacer que la población más pobre llegue a tener ingresos del 40%. Eso ayudaría a reducir el índice, a bajar el índice de pobreza en Colombia. También eso significa que Colombia tiene que hacer esfuerzos para hacer una inclusión económica y social de sus habitantes en el desarrollo de la toma de decisiones, de la toma de accionar y demás. Y cada uno de estos otros elementos que usted puede revisar allí en su clase. El crecimiento económico de un país no tiene por qué suponer la disminución de la pobreza. La pobreza no significa que no haya crecimiento. La pobreza siempre va a existir. Siempre vamos a tener personas que no tienen recursos. Vamos a tener personas que necesitan avanzar, que necesitan conseguir en un estado latente de pobreza, de necesidad, que no pueden acceder a los servicios, a los recursos. Por ejemplo, en esta crisis que vive el mundo, se ha visto necesario que muchos de los gobiernos tengan que inyectar capital, que tengan que hacer gestiones para que las clases minoritarias, los estratos más bajos en la pirámide social económica, puedan tener la renta básica o puedan tener ese subsidio que le garantice que va a tener alimentos durante la cuarentena. Pero aunque se han hecho esfuerzos, aunque se han hecho avances, no se puede cubrir a toda la población. Es necesario seguir haciéndolos. La comunidad internacional dice hay que hacer más, hay que dar más, pero muchos países no están preparados para eso. Por ejemplo, Estados Unidos puede decir yo voy a inyectar 10 millones de dólares. Colombia no puede inyectar 10 millones de dólares al proceso económico del país para reactivarse. Por eso va a tener que pensar entonces en pedir un préstamo en el extranjero. Eso supone aumentar nuestra deuda y frente a la renta que tiene el país, pues somos un país básicamente pobre porque hoy no estamos ganando. El petróleo se ha caído, así que no tenemos ingresos. El agro en Colombia ha estado descuidado y los ingresos por este mercado entonces son minoritarios. Eso hace que nuestras condiciones para afrontar una posible crisis económica durante este año generen bastante incertidumbre y que el gobierno tenga pocas opciones para darnos solución. Eso es parte entonces del proceso de desigualdad económica. Según el informe de desigualdad económico elaborado por el Laboratorio Mundial de Equidad, nos dice que la desigualdad ha estado aumentando en términos proporcionales desde 1980, cuando empiezan a hacerse los seguimientos de desigualdad en el mundo. Hoy hay más elevado este porcentaje de desigualdad. Se supondría que debería bajar porque cada año los gobiernos hacen esfuerzos para reducir la pobreza, para tener inclusión, para darle más empleo, y hay muchos ítems que se tienen que evaluar para dar estos informes, pero ahí tenemos entonces que eso va a perdurar. Por eso se dice que la pobreza va a existir y no la podremos erradicar. De hecho, Jesús, dentro del contexto de la cena o de la semana pascual, recordamos que la frase célebre, a los pobres siempre los tendréis, especialmente cuando Judas le reclama que por qué no se vendió el perfume que María usa para ungir los pies de Jesús. Él dice se pudo vender por 300 denarios y haber alimentado a muchas familias, y Jesús le dice a los pobres siempre los tendréis. Entonces esa es una realidad que está enmarcada en el mundo. No va a desaparecer la pobreza en definitiva, pero lo que podemos hacer es buscar reducirla a la mayor probabilidad. Entonces, las dificultades para el acceso a la información pueden marcar un proceso de desigualdad económica. Ahora, usted lo está viviendo. Si usted no tiene un computador, no puede recibir clase.
Si usted no tiene internet, no puede recibir clase. Es más, si tiene internet, pues tiene dinero para pagar un plan de internet, pero no pagó 20 megas, entonces usted va a recibir un internet por cuotas, por goticas, donde le va a estar cortando, donde medio escucha, donde le toca hacer piruetas para recibir. Ayer leí en Facebook una publicación, una noticia de un alumno en El Salvador que tiene que subirse a un árbol 20 metros de altura para poder recibir señal en su celular para acceder a su clase virtual de la universidad. Y así muchas familias hoy no están pudiendo acceder a la información. ¿Por qué? Porque no tienen ese proceso de formación accesible a ellos. Entonces, usted debe sentirse privilegiado dentro del contexto que estamos viviendo porque tiene este factor a su favor en parte. Otro de los elementos de la desigualdad entonces son el poder acceder a la toma de decisiones. Eso usted lo puede vivir en casa. Muchas veces usted habrá escuchado la frase: aquí yo soy el que pongo para el mercado, aquí yo soy el que trabajo, aquí yo soy por tanto el que tomo las decisiones. Y a usted le toca guardar silencio y acomodarse a la decisión así no le guste. ¿Por qué? Su posición no le da esa posibilidad para acceder. Entonces aquí en la imagen vemos un caso. Hay quienes pueden acceder de acuerdo a sus recursos en toma de decisiones solamente individuales. Hay quienes van a poder de acuerdo ir tomando otras decisiones y mire que lo hace de manera coloquial. Ok, se nos acabó. Estábamos hablando acerca de la desigualdad para la toma de decisiones y entonces decíamos que algunos pueden tomar decisiones solamente unilateral, es decir, para ellos mismos. Yo hoy me voy a poner una camisa de color rojo, me voy a poner una corbata. En el caso de usted decidió si se ponía el uniforme para presentarse a la clase virtual, decide ese tipo de decisiones. Ya de manera concertada y de acuerdo a los recursos que tenemos, pues podemos tomar decisiones a nivel grupal. Y ya de acuerdo a nuestras posibilidades podríamos acceder a través de una escalera que se llama conocimiento, que se llama dinero, que se llama poder, que se llama fama. Y entonces llegaríamos a otro estado en el cual tenemos más recursos y en el cual se toman mejores decisiones o hay mayor participación para la misma toma. Y si vamos escalando en esas mismas líneas, pues llegaremos finalmente a quienes hoy están sentados en el poder y definitivamente son quienes tienen todo el rango de poseer las capacidades para las decisiones. Eso está entonces allí. Ahí están los diferentes modelos que tendríamos ejemplificados. Entonces usted tiene una imposibilidad para acceder a los espacios en ese momento para venir al aula de clase y recibir su clase de manera normal. Pero gracias a que tiene unos recursos
entonces pudo ascender esa escalera y participar de la virtualidad, del aprendizaje virtual, por decirlo en el modelo que estamos teniendo. Entonces esa es la posibilidad que tenemos. Ahora bien, entonces esto lo que afecta es la igualdad. No todos tienen igualdad de condiciones. Hay quienes tienen un mejor computador, hay quienes tienen mejor acceso a internet porque tienen un mejor plan y demás. Entonces son las eventualidades que nosotros tenemos aquí. En ese contexto, entonces aquí viene el otro elemento. ¿A qué se debe la desigualdad económica? Es otra de las preguntas que puede surgir. Y una de esas desigualdades se debe al contexto de desigualdad de género. ¿Y qué es género? Debemos recordar que género es un elemento que hace diferencia entre masculino y femenino, no como se aplica hoy en día a una tal identidad de género. Desigualdad de género entonces nos está diciendo que las mujeres y los hombres no tienen las mismas condiciones. Históricamente las mujeres han tenido menos favores o menos privilegios, mientras que los hombres más. Por ejemplo, en Colombia hubo algún tiempo en el cual la mujer, aunque hiciera el mismo trabajo que el caballero, recibía en un principio el 50% del salario que recibía un caballero. Y gracias a las luchas feministas, a la reclamación de derechos y demás, pues hoy más o menos la balanza está algo equilibrada. Sin embargo, aún las mujeres no pueden acceder a todas las plazas de trabajo donde el hombre ha estado marcado por el machismo. Y así ocurre en muchos sectores del mundo. Entonces la desigualdad de género marca esa diferencia de acceso a la educación. Las mujeres no pudieron acceder a la educación a lo largo de la historia por mucho tiempo. Si nosotros vemos en la historia, generalmente encontramos es a hombres en calidad de guardadores de la sapiencia, de tener allí equilibrado ese contexto. Entonces tenemos, recuerde apagar el micrófono. ¿Qué otro elemento nos hace la desigualdad económica? Los conflictos, las guerras. Y aquí tenemos una ilustración del conflicto que está viviendo hoy el mundo. Una posible guerra entre Estados Unidos y China de nivel comercial, donde ellos están midiendo fuerzas para ver quién será finalmente la potencia económica que se quedará con los graneros, con las fincas, con los territorios, podrá empoderarse en el mundo de la economía. Y Estados Unidos pone sus fichas, China pone sus fichas y cada cual tiene pues sus aliados y hace sus defensas y demás. Entonces en estos días, a pesar de que vivimos en una crisis de cuarentena por la pandemia del COVID-19, estos dos no han dejado de estar en confrontación. Eso hace entonces que la desigualdad se marque. Aquí tenemos este cómic. El rico va a exigirle al pobre que le siga dando. Y aquí vemos la caricatura. El que no tiene ni cómo vestirse tiene que vivir para alimentar al que tiene todas las posibilidades. Entonces, la fortuna del mundo, 26 grandes fortunas del mundo acumulan tanta riqueza como 800 millones de personas más pobres. Su riqueza se podría redistribuir en 800 millones de personas en el mundo y ellos aún no serían pobres, y esas 800 personas dejarían de ser pobres y pasarían entonces a tener una clase media, una clase rica, donde podrían también participar de muchos privilegios y muchas oportunidades. Entre el 2017 y el 2018 surgía un multimillonario cada 2 días. Y entonces eso es un índice creciente
bastante cercana. Las condiciones de vida han empeorado en 40 países del mundo. A pesar de que son países ricos, las condiciones de vida han empeorado. La tasa de desempleo se les ha aumentado, la necesidad de servicios, de materias, pues les ha aumentado, y entonces ahí tenemos otra vez nuevos procesos de colonización en términos modernos. En el caso de Estados Unidos hablamos de que pone restricciones económicas a los países para que comercialicen, para que le compren, para que le vendan. Todo eso está entonces allí en su afán. La Organización para el Desarrollo del Comercio se encarga de vigilar todos esos índices y de hacer recomendaciones. Colombia es parte o tiene convenio con esta organización multilateral para hacer esa supervisión de la desigualdad económica, y no nos fue bien en el índice del año anterior. América Latina, la peor parada, es la que más desigualdad tiene, a pesar de que desde que se ha empezado a hacer los registros, pues han logrado los países latinoamericanos reducirla, pero aún sigue siendo una región del mundo donde la desigualdad económica es palpable, es evidente. Los suburbios alrededor de las ciudades, las favelas, esas invasiones, esos círculos de miseria que se pueden observar aún en las grandes ciudades, pues hacen ver que aún es una realidad muy palpable en América Latina. Eso lleva, obviamente, a que hayan otros factores, que haya violencia, que haya corrupción, que haya desfavorabilidad, que haya poco acceso de privilegios, de servicios. Entonces, esa está marcada justamente allí. Más de la cuarta parte de las personas adultas que trabajan son pobres, es decir, trabajan para recibir el sustento diario, y ahora que entramos en cuarentena, esas personas pues dejaron de recibir una ganancia. Son personas que entran a un estado de extrema pobreza porque no tienen nada de dónde. Antes, cuando trabajaban, pues tenían una renta que les daba unas condiciones para vivir del diario, para comprar lo que necesitaban, comprar sus alimentos, pagar una educación o acceder a unos recursos elementales para subsistir. Pero ahora, en medio de esta crisis, no las tienen y dependen de las ayudas que estos que tienen mucho les puedan dar. Y entonces piden, bueno, deme. El gobierno promete, hey, ya te voy a mandar 160,000 de ayuda, te voy a dar a través de Familias en Acción, a través de la caja de compensación, a través de eso, a través del banco te voy a dar un préstamo, pero los recursos están yendo hacia otro lado por términos de corrupción, por el mismo sistema o modelo económico capitalista que manejamos, y entonces a estas clases les llega muy poco. De hecho, ayer se desataba una discusión en Colombia de que los millones de pesos que se destinaron para el campo, para el agro, quedaron en los terratenientes, es decir, a los campesinos, a los que cultivan plátano, cacao, no les va a llegar un solo centavo para inyectarle y reactivar así el proceso económico que está parado en este momento. Ejemplos de desigualdad siguen habiendo. Entonces tenemos aquí desigualdad dentro de los hogares, ya comentábamos hace un rato. Entonces si el hombre trabaja, la esposa tendrá que encargarse de la educación de los hijos y no tiene mayores oportunidades porque depende de lo que el hombre le dé. Si la mujer trabaja o si los dos trabajan y uno gana más, entonces estarán en conflictos constantes, permanentes. El que más tiene va a mendigarle al que no tiene, y este va a tratar de recibir aunque sea migajas del que tiene. Esa es la realidad en el modelo económico capitalista, que es el modelo en el cual pues todavía impera. Entonces, ¿cómo está la desigualdad en Colombia? Bueno, aquí tenemos una caricatura de la desigualdad.
Mientras unos viven en territorios menos favorables, hay quienes viven en una clase privilegiada, los que se han enriquecido con las arcas del Estado, se han quedado con los dineros de los impuestos, con los contratos para la realización de una nueva vía, para poner internet, para mejorar un colegio, para mejorar un hospital. Esos dineros han terminado en bolsillos y no realmente en beneficios para la población, como debía ser. Entonces, la principal razón por la que los colombianos protestan en las calles es la desigualdad. Vemos que antes de iniciar esta cuarentena, la mayoría de los países latinoamericanos llevaban varios meses yendo a la calle a marchar, a protestar. Colombia tenía protestas a finales del 2019, de marchas. Al inicio del año, en enero, se planearon algunas marchas, manifestaciones en las ciudades, en febrero igualmente, y para marzo habían otras convocatorias, pero no se pudieron realizar justamente pues por las condiciones que vivimos ahora. Y lo mismo ha pasado en otros países. El parámetro que mide esa desigualdad en los países es el índice de Gini. Este es el modelo estadístico para saber cómo está la desigualdad en un país. Entonces por aquí les recomiendo que usted consulte en Google, vaya y vea cómo funciona ese modelo, de qué se trata, qué es lo que tiene en cuenta para saber cómo es la desigualdad. Entonces, ese mismo índice nos dice que Colombia en la década pasada tenía un crecimiento de la desigualdad marcado por el 0.55 y actualmente pues ha bajado al 0.49, es decir, ha bajado 6.5 puntos en ese periodo de tiempo. Pero sin embargo, para la gente, para el común, para el pueblo, eso no se percibe. Vemos un inconformismo, una realidad. La realidad del pueblo es otra frente a la estadística. La percepción que tenemos de desigualdad es elevada. Y aquí tenemos pues esta caricatura de Matador. Entonces dice, Colombia tiene la tercera peor desigualdad entre los 129 países del mundo reconocidos por la ONU. Entonces el primer lugar lo tiene Haití, el segundo lugar lo tiene Angola y Colombia está en el tercer lugar de los países con mayor desigualdad en el mundo. Así que no es algo de un podio del cual podamos ufanarnos, del cual podamos decir, wow, estamos bien. No, estamos re mal. Y aquí tenemos ahora el mapa de Colombia con algunos índices económicos de crecimiento por regiones. Y como ven, pues la desigualdad es evidente. Mire Amazonas, 0.1. Arauca, 2.3 frente a Bogotá que tiene 24.4, Antioquia que tiene 13 puntos. Entonces vemos que realmente hay desigualdad en las condiciones. Entonces frente a una crisis sanitaria como la que estamos enfrentando en el país, hay lugares que pueden hacer frente con mayor responsabilidad. Y hay alcaldías o alcaldes que pueden decir, bueno, yo me encargo de cubrir los gastos de los servicios básicos, yo voy a pagar la cuenta de todos los que viven en el municipio, pero otros lugares no pueden hacer eso. Hay lugares que pueden decir, bueno, yo voy a comprar tantos respiradores para, en caso de que sean requeridos, para atender a los pacientes con mayores complicaciones, pero un Chocó, un Amazonas no podrán hacer ese tipo de inversiones porque no tienen los recursos necesarios, porque están en condiciones desfavorables para hacer ese tipo de decisiones o tratar de beneficiar. Entonces, de ahí que otros sectores deben vincularse a través de donaciones, a través de, que es lo que trata de equilibrar la balanza, ¿no? Las ONG que empiezan a trabajar y las fundaciones que empiezan a tratar de llevar beneficios a esas regiones que son más vulnerables, que tienen menos posibilidades. Aquí está en fotografías la realidad de nuestro país, una calle común en una de las grandes urbes de Colombia, Medellín. Entonces mire este contexto de desigualdad. Generalmente siempre nos muestran fotos bonitas de Medellín, la ciudad de la primavera, la ciudad bonita, pero esto no está
tan accesible al mundo, porque no conviene mostrarlo, pero es parte de la realidad de esa ciudad. Aquí otra, en Bogotá, otra gran ciudad colombiana que se ufana de crecimiento, de tener grandes recursos, grandes desarrollos, pero mire, hay sectores en la periferia de la ciudad marginados en los llamados círculos de miseria, donde los habitantes no tienen acceso, no hay calles pavimentadas. Si no hay calles pavimentadas quiere decir que ellos no tienen acantarillado, es decir, sus aguas negras deben estarse depositando en pozos sépticos, y eso puede estar generando que, como viven en pendientes, pues los que viven más abajo terminen afectándose por los resumideros de los que viven de los pozos de más arriba, y así sucesivamente van generando entonces problemas de salubridad. Por eso las administraciones, los gobernantes tienen que ver cómo solucionan, cómo llevarle internet a estos lugares. Entonces hay que pensar en esas opciones de atender esas necesidades. Mire esto, en un poblado de Colombia, Buenaventura, el centro comercial más grande del país, del Pacífico, por donde entra la mayor cantidad de mercancías y salen también la mayor cantidad de exportaciones de nuestro país. Pero mire cómo viven sus habitantes. Es terrible. Pero estas son entonces la mayor evidencia de que la desigualdad es palpable aún donde hay desarrollo, aún donde hay recursos, aún donde tenemos posibilidades de avanzar. Así que este es entonces nuestra primera interacción con lo que tiene que ver con el desarrollo de la desigualdad económica en Colombia. Recuerde que usted tiene una actividad para realizar. Allí en su clase de Classroom se le ha colocado una actividad: revisar estos videitos, hacer los comentarios que se le están pidiendo que haga, que justamente nos ayudan a enmarcarnos un poco más desde cómo ven desde afuera la comunidad externa la realidad latinoamericana y la realidad en Colombia en términos de desigualdad. Recomiendo lo vean y hagan ese ejercicio. Recuerde, aquí a mano derecha le aparecerán las opciones para enviarme la evidencia de que usted hizo ese ejercicio, es decir, su documento en PDF, donde estará la imagen de lo que usted escribió o el texto que usted escribió en la computadora, de acuerdo a las facilidades que tenga para enviar. Eso es. No sé si tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, ¿sus trabajos para cuándo son? Ahí está la fecha publicada. Ah, bueno, muchísimas gracias. Básicamente les estoy dando 8 días, así en términos largos. Sí, sí, señor. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cuándo hay paro virtual? Cada 8 días tenemos nuestro encuentro de asesoría de clase donde podemos compartir como hoy. Profe, Dígame. ¿Usted hizo la grabación de esta clase? Sí. Ay, profe, ¿usted no la hizo? Sí. ¿Sí? ¿Sí la hizo? Claro. Ahí no muestra que está grabando. No, a usted no le va a mostrar nada. Entonces la va a subir por Classroom, ¿cierto? A Classroom le pondré el vínculo, estará subida en el canal de YouTube. Y pues si alguno necesita verla para recordar algo de la clase, pues allí estarán. Verán todo lo que yo hago aquí en mi pantalla para que usted pueda acceder a todos estos conocimientos. Listo, profe. Recuerde, todavía estamos grabando, así que si no quiere aparecer, no vaya a aprender. Edson, con esos filtros ahí todos. Ok. Bueno, jóvenes. Ok, vamos a calmarnos. Entonces, agradecemos su participación y le agradecemos a usted, profe. deseamos que puedan cumplir, sigan con ese ánimo. Entendemos que no es fácil la dinámica, pero se puede. Es posible sacar adelante nuestros conocimientos, nuestro proceso de aprendizaje. Deseamos la bendición de nuestro Padre Celestial para cada uno de ustedes y que puedan seguir entonces si tienen con otra clase a continuación. Listo, muchísimas gracias, profe.